Maduro y la propia integridad de Fuerzas Armadas de Venezuela, este país hermano con tanta relación histórica y social con nuestro país. En esta mañana, el motivo de nuestra entrevista, nos acompaña ya el doctor Jaime Vicente Chuchuca Serrano, a quien agradecemos por su presencia y participación. Encantados de saludar con usted, Jaime. Muy buenos días, bienvenido a la programación. Muy buenos días, Bolívar. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, parece que Estados Unidos tiene entre manos una vez más un proyecto de intervención sobre América Latina. Trump acecha a América Latina. ¿Y por qué nos debe importar este tema? Porque en realidad está en riesgo posiblemente el futuro político, económico del continente. Digo esto no solamente porque la intervención sea física o de orden militar directo, sino que también la presión, la coacción, la coerción que realiza de modo mediático Estados Unidos permanentemente sobre América Latina predispone a las fuerzas políticas sobre uno u otro tipo de acción y de respuesta, sobre todo para los contratos de recursos naturales, petróleo, minerales, sobreexplotación también de seres humanos en el trabajo y también la conquista de diferentes espacios de la naturaleza. Jaime, la razón fundamental de esta intervención se ha dicho mediáticamente, ¿no? Hay toda una estrategia jurídica, hay una estrategia mediática detrás, ¿no? Pero visiblemente se ha dicho en esta estrategia mediática que Nicolás Maduro estaba directamente relacionado con el cartel de los soles, ¿no? Que sería la cabeza visible de un cartel de narcotráfico. Esa ha sido, y además dando 50 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro y por otros dirigentes de Venezuela. Toda una estrategia en estos días ha circulado por los medios y por las redes, Jaime. Así es. Además que Donald Trump firmó hace 15 días una directiva secreta dirigida al Pentágono para intervención militar en espacio, mar, aire de América Latina. Estas operaciones militares terrestres dirigidas bajo un discurso incluso más general que el del narcotráfico, que es el de la seguridad nacional. El discurso de la seguridad nacional en Estados Unidos ha sido parte de tanto de intervenciones militares, pero también de persecución a los migrantes, de la subida de los aranceles. Casi todas las cosas que últimamente firma Donald Trump tienen que ver con la seguridad nacional. Ahora podríamos decir que es un subtítulo de la seguridad nacional, el pretexto del narcotráfico. Cuando el narcotráfico, todos sabemos y lo hemos analizado durante varios años, que Estados Unidos maneja los principales hilos de la guerra de la droga y de los flujos del capital sobre el narcotráfico de las distintas drogas, no solamente cocaína, sino también fentanilo, además del tráfico de armas, porque es uno de los principales productores de armas a nivel mundial. Y esto compromete directamente al espacio geográfico de América Latina. Entonces, el pretexto del narcotráfico, del cartel de los soles o de la dictadura de Maduro es parte de esta estrategia de seguridad nacional del proyecto 2025 que tiene Donald Trump. Cuando empezaba su régimen, él decía, tenemos que ampliar a Estados Unidos. Habló del Golfo de México, hablaba de México, hablaba de Canadá, Groenlandia y ahora Venezuela. Entonces, tiene ya una propuesta de expansión. En medio de eso también está el canal de Panamá. Entonces, este es el discurso a gran escala de modo estratégico que tiene Donald Trump y Estados Unidos sobre América Latina. En medio de una disputa también de petróleo, se acaban las reservas mundiales y Venezuela tiene las reservas más grandes del planeta, 303.000 millones de barriles de petróleo probados en reservas, incluso más que Arabia Saudita y algunos otros países. Entonces, este es el pretexto, pero son coartadas políticas. De esto quiero que se entienda muy bien. En Irak fueron las coartadas de la existencia, supuesta existencia de armas de destrucción masiva. Al final no las encontraron.
en Siria y Afganistán decían que el pretexto era sobre los grupos terroristas. Estados Unidos al final terminó pactando con los grupos de terroristas, impulsándolos al gobierno, el gobierno de los talibanes en Afganistán y el gobierno cercano a ISIS en Siria, después del pretexto de los rehenes en Palestina y también sobre los terroristas de Hamas en Palestina. ¿Y qué hace Donald Trump? Dice que quiere establecer un resort, un complejo turístico en Palestina. Entonces, todos estos, véase cómo se va armando los discursos, estas ideas, esta publicidad, pero al final lo que tienen como objetivo son los recursos naturales, el posicionamiento geoestratégico, la sobreexplotación de los seres humanos en el trabajo. Jaime, el pretexto del narcotráfico, esta coartada que usted llama, yo he leído la información proveniente, no es rastreado en realidad, pero la información da cuenta de que la DEA no habría encontrado esta relación con un cartel de los soles, ¿no? No habría, lo que hay es un estado que ahí podríamos encontrar alguna lectura adicional, Jaime. ¿Usted tiene información de que efectivamente no hay relación de Maduro, del gobierno de Venezuela, con grupos delincuenciales? Además de la DEA, que es el Departamento de Estados Unidos, que hace vigilancia sobre el narcotráfico en América Latina, también se encuentran los lugares de inteligencia de los países cercanos. ¿Cómo es que, por ejemplo, el gobierno de Colombia, Petro también ha sido enfático, ha hecho análisis y dice, Maduro no tiene relación con ningún cartel del narcotráfico, menos con el cartel llamado Cartel de los Soles? Ecuador tampoco lo ha hecho. Tampoco lo ha hecho Brasil, Perú, y todos estos países muy cercanos comparten frontera, tampoco lo ha hecho Panamá. Entonces, ¿cómo es que la comunidad andina, la CELAC, los distintos organismos internacionales, OEA, y otros, nunca mencionaron esta relación? Y ahora Donald Trump, que en realidad no tiene ningún criterio ni merece mayor confianza ni confiabilidad para América Latina debido a sus múltiples. Recordemos que él decía que en Estados Unidos se comen mascotas. Para empezar por eso. Ahora dice, Maduro tiene relación directa con el cartel de los soles. Entonces, en realidad no hay confianza en el discurso, además sin pruebas. Y el otro pretexto es sobre la dictadura de Maduro. A ver, pero ¿quiénes son los otros gobernantes, los otros países para intervenir en un país que sea de dictador, autoritario o de cualquier índole? Es como decir, en Estados Unidos, en su época, Bush hizo fraude electoral en algunos estados. Entonces, ¿qué país iba a intervenir en Estados Unidos? Donald Trump asaltó el Capitolio, pues recordemos eso, intentó hacer un golpe de Estado. ¿Quién iba a intervenir Estados Unidos para poner en orden nuevamente la democracia estadounidense? Sobre el tema de las mafias, Trump ha sido sometido a investigación numerosas veces sobre mafia. Su emporio económico está basado en mafias estadounidenses relacionadas con mafias italiano-estadounidenses o ruso-estadounidenses. Además de eso, Donald Trump tiene un emporio económico alrededor del fraude, tiene sentencias sobre fraude y corrupción. Entonces, ese es un discurso en realidad que se cae por su propio peso. ¿Quién estaría dispuesto a invadir Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene un presidente relacionado con mafia, sentenciado por corrupción, sentenciado por fraude, y a pesar de eso ganó las elecciones. Entonces, ahora Nicolás Maduro, a quien se le acusa de no ganar legítimamente las elecciones, no democráticamente, sus posiciones autoritarias, entre otras cosas. Además, es un país que tiene bloqueo económico, sanciones de Estados Unidos, pero también de la Unión Europea, también de países latinoamericanos tiene sanciones, y hay fuerzas sociales políticas de la derecha y la élite latinoamericana que pues respaldan, digo yo, casi como lacayos cualquier decisión que tiene Donald Trump o Estados Unidos, porque cumple con sus intereses políticos y económicos. Entonces, creería yo que estos son los caminos en realidad de análisis sobre el discurso que plantea Estados Unidos para la intervención en Venezuela. Pero también hay otro factor aquí, que es el de México, no solamente es Venezuela.
¿Cómo no? Hay también una estrategia política allí, Jaime, ¿no? Que está orquestada por un presidente reconocido, Edmundo González, así como por una cabeza visible de esta organización política alternativa que estaría lista para gobernar en el caso de que Nicolás Maduro fuera destituido o asesinado o muerto. En fin, en ese caso, digo yo, este grupo político está allí presente seguramente negociando con Donald Trump. Sí, y además que ellos han mantenido esta estrategia durante décadas, ¿no? Recordemos lo que pasaba con Guaidó, después con Capriles, que siempre se les tenía más consideración a ellos casi como jefes de Estado en lugar de Maduro. Claro, obviamente que el anterior Chávez tenía mucho más presencia política, carisma, personalidad y contacto con América Latina. Maduro tiene muchísimos defectos, errores. Podemos criticar el gobierno de él, podemos estar o no de acuerdo con él y las elecciones, pero otra circunstancia es apoyar una intervención militar armada en la que no va a sufrir Maduro, va a sufrir la población a cuenta de supuestos pretextos, más que nada de orden ideológico que tiene Estados Unidos. Y por un saqueo no podemos permitir nosotros el derramamiento de sangre. Un país tan pobre, con un PIB que todavía no se desarrolla lo suficiente, como he dicho, bloqueado económicamente, con salarios que no pueden sostenerse dentro del propio país, con escasez de alimentos, con productos. Y además que esta es una tónica permanente de modo global. Veamos cómo en Palestina se cortan los suministros de alimentos y por eso también existen grandes problemas internos, la hambruna, y esto tiene responsabilidad también Estados Unidos e Israel. En el caso de Venezuela, ahora han logrado superar algo la escasez de alimentos y los suministros, pero también aquí recordemos hace pocos años cómo existía todo este bloqueo sistemático de alimentos, de bienes primarios, etcétera, para poner en riesgo a Venezuela. Bueno, si fuera solamente ese la situación, ¿por qué no se deja ver el desarrollo? Porque se habla del socialismo del siglo XXI aquí también, ¿por qué no se deja sin bloqueo económico a ver qué sucede con Venezuela, ¿no? Entonces, entre esas hay otras cosas. La expulsión masiva también de venezolanos hacia otros países precisamente por los problemas económicos. Ahora ha bajado la situación. Y nosotros como Ecuador no estamos tan lejos de la situación de Venezuela, le quiero decir, porque en tema de salud, por ejemplo, tenemos una crisis de salud tan sistemática que es mucho peor que la que actualmente está viviendo Venezuela. Y en otros parámetros sobre educación, sobre el sector social, sobre seguridad, tenemos graves crisis sobre homicidio, violencia. Nosotros estamos en los primeros lugares de homicidios y muertes violentas comparadas con Venezuela. Y como digo, se puede criticar al gobierno de Maduro, es más, lo hemos criticado permanentemente, pero eso no debería ser un pretexto para una intervención militar. Jaime, usted ha mencionado América Latina como el objetivo de las políticas de Trump, y ciertamente que la misión o la mirada con la que está actuando o la perspectiva con la que está actuando Trump es mundial, ¿no? No solamente en el campo de los aranceles, sino también militarmente, como estamos viendo en el caso de Venezuela. Esto podría eh, difundirse en toda América Latina. ¿Por qué pensar desde América Latina y no solamente y exclusivamente, ni siquiera sobre Venezuela, sino solamente sobre el gobierno de Maduro? Ahora, existe una conexión, muchos cabos, podríamos decir, hay un sistema nervioso y sanguíneo en América Latina que estamos conectados. En realidad, podríamos decir que somos provincias de un extenso territorio. Y aquí Estados Unidos tiene sobre todo un gran objetivo que es económico. Ellos se encuentran casi en el filo de la recesión, tienen grandes problemas económicos, de ahí también los aranceles, y están mirando hacia el sur para reconquistar recursos naturales, tener mejores contratos, así no hagan intervención militar sobre los recursos naturales, petróleo, minerales y algunas otras circunstancias que permiten un posicionamiento de bases estratégicas militares en los países, retoma de golfos del canal de Panamá, que es uno de los más apetecidos por el imperialismo estadounidense, sobre todo
tráfico de los diferentes productos que cumplen con necesidades globales, porque no solamente es de América Latina, sino a nivel internacional. Y en medio de esto también China, ¿no? Y miremos hacia el norte, que también se encuentra en riesgo Canadá. Hay varios discursos de Donald Trump que dice, por fin vamos a acabar con la relación que tiene Canadá y Gran Bretaña. Y como vamos a independizar a Canadá de Gran Bretaña, dice Donald Trump. Igualmente dice, vamos a independizar a Groenlandia de Dinamarca para que América termine de ser grande, ¿no? Entonces, todo esto está dentro de una política global, geoestratégica. Conversó recientemente con Putin en Alaska. Se habla de terminar la guerra de Rusia con Ucrania y posiblemente para empezar una arremetida, ya sea de orden también legal o militar o político o ideológico de nuevo sobre América Latina para convertirla en un patio trasero y regresar a esa política colonial del gran garrote, big stick, dicen los gringos, sobre América Latina. Y ese es un objetivo político que ellos tienen, porque su sistema económico se basa en un sistema de colonias o del neocolonialismo. Jaime, hay también una estrategia jurídica que deberá cumplir el gobierno norteamericano. No creo que pueda simplemente invadir desconociendo toda la legislación. Además, la propia legislación norteamericana no me da la impresión de que, por ejemplo, deberá justificar, no pedir las autorizaciones respectivas al Senado americano, al Senado estadounidense. Deberá justificar adecuadamente el gasto de los recursos que eso implicaría, ¿no? En fin, se necesita ciertos parámetros jurídicos para poder realizar una intervención en Venezuela. Ahora, Donald Trump no se caracteriza principalmente por respetar el ordenamiento jurídico, ni siquiera la Constitución de Estados Unidos. Esta directiva secreta, que además viola numerosas formas y trámites, ¿no? No se discute en el Congreso, no se discute en el Senado, se envía directamente al Pentágono. Esto lo hace público el The New York Times, y tenemos nosotros acceso a esa información a través de los medios de comunicación estadounidenses. Entre otras cosas, Donald Trump tiene actualmente mayoría de la Corte Suprema de Estados Unidos, como se quiera mirar, aquí hay una incidencia clave política sobre la Corte Suprema que al final de cuentas tomaría decisiones sobre los distintos problemas que se manifiestan acá. Entonces, Donald Trump se ha caracterizado por tener una política autoritaria, por ir sobre la normativa constitucional y legal federal que tiene Estados Unidos. Entonces, hay fuerzas políticas que claro que están pidiendo incluso un impeachment contra Donald Trump. Impeachment por los aranceles, impeachment por incluso los temas de migración, pero también por temas anteriores de su anterior gobierno. Entonces, hay un conjunto de procesos políticos también que se llevan a cabo dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, Bernie Sanders, que es actualmente senador de Estados Unidos, él ha hecho críticas y sigue procesos políticos, o está iniciando procesos políticos contra Donald Trump, y así lo hacen también algunos otros grupos de demócratas de la sociedad civil dentro de Estados Unidos, que tienen que ver también con temas económicos, ¿no? Porque ellos dicen se está produciendo una posible guerra civil dentro de Estados Unidos, ya que las políticas de Donald Trump no solamente están afectando al mundo, sino también de modo interno a Estados Unidos. Y como base principal económica, por ejemplo, la mano de obra migrante legal que también está atemorizada dentro de Estados Unidos. Entonces, hay diferentes caminos en términos legales también de Estados Unidos, pero lo que vemos de parte de Donald Trump, él no lo respeta. Y sobre eso tiene gran apoyo. Aún goza de gran popularidad, de gran apoyo dentro de las instituciones de Estados Unidos. Jaime, yo creo que que el problema central o el núcleo de todo este dilema podría estar en el tema de la legitimidad electoral del gobierno de Nicolás Maduro. El proceso electoral cuestionado por varios sectores, ¿no?
por sus propios fuerzas venezolanas e incluso eh, rechazado, cuestionado por países de izquierda en América Latina. Por lo Sí, tanto, allí estaría el gran dilema de muchos latinoamericanos de no apoyar a Maduro. veámoslo comparando con un contraejemplo. Hablemos, por ejemplo, de países que tienen aún monarquías, monarquías absolutas, monarquías constitucionales en África, incluyendo en Europa. Cualquiera puede decir, no son un país democrático, entonces hagamos una intervención militar porque aún tienen regímenes monárquicos. Eso no se le ocurre a Estados Unidos, ni se le ocurriría a países cercanos porque tienen monarquías constitucionales o absolutas. Ese es su sistema político y, y a pesar de eso, de que sean autoritarios, etc. Y le pongo aquí un ejemplo clave en el caso europeo. Francia, que supuestamente es la matriz De democrática, la la libertad Revolución de expresión, de Francesa, las etcétera, y libertades. todo. Ellos tienen una constitución que dice que el que tenga mayoría en la Asamblea Nacional debería poner primer ministro. Eso dice la constitución. El nuevo Frente Popular tuvo mayoría y el señor Macron no puso como primer ministro a alguien de la fuerza del nuevo Frente Popular, sino de la oposición, ya, no de la oposición, sino alguien del oficialismo cercano a Macron. Ah, ¿y quién ha dicho que está violando la Constitución? ¿Quién ha dicho que es un dictador? Etcétera, ¿no? Entonces podemos ver estos caminos. Otros ejemplos, en la misma Europa, Rumania ganó una fuerza cercana a los rusos en la primera vuelta. En la segunda vuelta tenía me refiero a Kalin Georgescu, tenía todas las prerrogativas para ganar en segunda vuelta. Intervino Estados Unidos y la Corte Constitucional asumió competencias que no tiene de acuerdo a su constitución, suspendió las elecciones, puso a una persona eh, eh, para que termine el periodo de transición y no le dejó participar a Kalin Georgescu y Kalin Georgescu tuvo que poner a otra persona para la segunda vuelta electoral y declararon ganador a una persona cercana a Estados Unidos. Ve así cómo se manipulan las elecciones de los diferentes países. Entonces, el hecho de que incluso Maduro haya hecho fraude en la anterior las anteriores elecciones para su periodo, no quiere decir necesariamente que deba abrirse una puerta a una intervención militar por ningún país del mundo, porque si no ellos Jaime, tienen el discurso de los salvadores. Jaime, por eso yo creo particularmente que no habrá intervención, no habrá una invasión, ¿no? Simplemente lo que podría ocurrir, incluso alguien ponía el ejemplo de Bin Laden, ¿no? Simplemente asesinar, matar, bombardear el lugar donde se encuentre Maduro y provocar una revuelta interna, no sé. El problema aquí sería que va a encontrar Mm. con unas fuerzas armadas totalmente contrarias a ese cambio de régimen que podría buscar otra salida. Ahora, bien, lo que usted propone tal vez una situación de ver escenarios políticos, un escenario político sí podría ser el de intervención militar. El otro escenario político de asesinato como a Gaddafi, como a Saddam Hussein, posiblemente en medio de una contención militar. Y el otro escenario que en realidad sea más que nada un escenario mediático. Recuerde usted como el caso de ayuda humanitaria que fue sobre el mismo Venezuela, que se encontraron decenas de trailers para pasar de Colombia, la frontera hacia Venezuela, se hizo un concierto, invitaron a diferentes artistas y supuestamente después de eso Estados Unidos iba a ingresar a Venezuela, nunca ingresó, pero esta arremetida era de orden mediático, ideológico, cultural para tratar de posicionar el discurso de Estados Unidos. Este podría ser un tercer escenario, ¿no? Y en medio de eso, medidas de coacción, no solamente sobre Venezuela, sino sobre el resto de países de América Latina, porque el resto de países van a decir, si a Venezuela les trata así, porque tiene un régimen de estas características, a nosotros también nos podría pasar si no hacemos caso de lo que dice Donald Trump o lo que dice Estados Unidos.
Entonces, sí es parte de este escenario América Latina en cualquiera de las circunstancias. Mucho peor si sería en el primero, ¿no? Si es una intervención militar dura, comprometería a Venezuela y todos los que tienen frontera y países cercanos, incluyendo Ecuador, porque, como hemos dicho, la cadena económica está pues conectada, las cadenas de suministros, producción, distribución, consumo, se alteraría el tema de los productos y de orden también global y geoestratégico, ¿no? Porque todas estas guerras siempre afectan o intervenciones afectan de modo global a los países. El presidente de la República, Daniel Noboa, el día de hoy circuló la información de versiones entregadas en Argentina, Clarín, de que Ujú. el presidente de la República prepara una visita al presidente Donald Trump en noviembre, diciembre, que están gestionando seguramente Cancillería, y entonces... Hom- ¿Qué pasa con la posición del país, no? Yo esperaría una posición, no podemos esperar otra cosa que un gobierno del presidente Noboa muy cercano a la línea de Estados Unidos, su propio país de origen, resulta así, ¿no? Pero digo yo, si mira un poco, acaba de venir de Brasil, en fin, conversando con países latinoamericanos, podría ser otra la posición ecuatoriana. En realidad, Daniel Noboa, como presidente de nacionalidad estadounidense en Ecuador, asumiría más bien la posición de Donald Trump. Cuando recién Donald Trump subió los aranceles, por ejemplo, a México, instantáneamente, a las pocas horas, casi el presidente Noboa subía los aranceles de Ecuador a México. Esa ha sido la lógica permanente que ha tenido Noboa respecto a la política de Donald Trump. ¿Cuáles son las diferencias? Más bien las diferencias son de orden económico. Trump tiene una línea política proteccionista en economía, sin embargo, Noboa tiene una política completamente hasta ultraliberal, podría decir, en términos económicos, que está hablando de recortes del Estado, llegando a al neoliberalismo más duro que ha tenido el Ecuador. Ni siquiera en los 90 se estaba planteando este tipo de recortes que ahora se hace, por ejemplo, en inversión económica se habla de reducir $1.000 millones y Ecuador casi no tiene inversión pública ahora, se va a reducir mucho más, posiblemente a $1.200 millones. Entonces, véase con estos ejemplos cómo podemos nosotros interpretar la política a futuro que tomará Daniel Noboa. Yo no creo que respalde ninguna posición soberana sobre América Latina, sus países, a Venezuela, ni tampoco a México, más bien respaldará de modo directo cualquier opción que tome Donald Trump y Estados Unidos, cualquiera de estos tres escenarios que hace un momento decíamos, los va a respaldar de esa manera Novoa. Además que Novoa tiene muchos frentes internos en Ecuador. Si hace constantes viajes, posiblemente es para disuadir la atención, para generar distractores, pero también para hacer conexiones económicas, sobre todo de agroexportación con otros países, como lo quiere hacer con Brasil, por ejemplo. Pero lo fundamental que necesita Daniel Noboa ahorita es tratar de ordenar en algo su fuerza política o su poder que mantiene en Ecuador, porque la concentración de poder de Novoa le está abriendo muchos campos de movilización, fuerzas que el día de hoy, por ejemplo, se movilizaba el Seguro Social Campesino. Para el 17, el ASO haya convocado una movilización 17 de septiembre sobre el tema Quimsacocha. Y si no estoy mal, el 7 de septiembre también habrá movilizaciones y las otras semanas por las audiencias ante la Corte Constitucional por las leyes motosierra de Novoa, la de integridad, solidaridad, inteligencia y áreas protegidas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, parece que tiene muchos frentes abiertos Novoa y su discurso, si va a ser cercano a Trump, es porque se va a beneficiar de modo mediático. En la organización social de nuestro país, en el Ecuador entero, hay dos ideales o dos razones, causas fundamentales que se luchan en este momento, ¿no? El agua
y los migrantes a nivel internacional, me parece, para poner solamente los dos más importantes. Por supuesto que hay muchos otros, ¿no? Mm. Pero digo yo, esas son las razones, las causas fundamentales que además son de vida o muerte, ¿no? Que los ecuatorianos, los azoyos, por ejemplo, pero los ecuatorianos en general, están organizados en un frente de lucha que va a ser difícil superar al presidente Daniel Noboa. Va a tener que entender de alguna manera que si no escucha a esos sectores, no podrá gobernar. Pero además la arremetida que hace el gobierno sobre el tema minero es inmenso. Es inmenso porque si bien existen fuerzas movilizadas en sectores sumamente activos como Quimsacocha, por ejemplo, Río Blanco, Palo Quemado, Buenos Aires, la Cordillera del Cóndor y algunos otros en el país que tienen poblaciones activas y presentan respuesta ante el gobierno. Hay otros lugares que en realidad no tienen mayor actividad de movilización. Pongo este ejemplo debido a que en 2024 se firmaron los 6 convenios megamineros, entre ellos se encuentra Cascabel, Cangrejos, Guarinza, El Mono y otros más. En estos lugares aún no existen movimientos antimineros de modo poblacional. Entonces, en estos lugares, él dice, voy a arremeter a todos los puntos mineros, esta es la política del gobierno, y donde podamos seguir la mega minería, lo haremos, y donde no, pues nos detendremos, si es por términos legales, si es por movilización, etcétera, ¿no? Pero son tantos frentes que ha abierto en el tema mega minero que posiblemente en el Azuay se detenga, porque acá la movilización es fuerte, me parece que toda la sociedad, incluso personas que votaron por Novoa, están en contra de la minería en Quimsacocha, en contra de la minería en Lago Agrio, además que tenemos consulta popular en Cuenca, en Girón, ganadas con la mayoría de votos, y sobre eso podríamos tener una mayor presencia. Pero en los otros lugares, hablemos por ejemplo en El Oro, en, en cantones propios de la SUE, como Ponce Enríquez, que una de sus principales actividades se ha convertido en la minería. Hablo de minería legal e ilegal. Entonces, en esos casos, el movimiento antiminero no tiene tanta fuerza de modo geográfico. Entonces, es una arremetida brutal. Es un bombardeo jurídico el que se manda el presidente. No va a través de estas leyes, pero también como la ley de áreas protegidas, en la que se plantea tener una incorporación de gestores privados para las áreas protegidas, una posible privatización de recursos naturales o de las áreas, apertura a fideicomisos. Entonces, son cuestiones complicadas y es un bombardeo permanente que no lo hizo Lazo en su gobierno, tampoco lo hizo Moreno, y este es mucho peor que todos los gobiernos anteriores, incluso si los comparamos con gobiernos anteriores, ¿no? Hasta el de Correa, que es la permanente conversación. El tema mega minero es mucho más grave en el gobierno de Noboa que en los gobiernos anteriores. ¿Cómo no? Claro que sí. Tenemos que cerrar esta programación agradeciendo al doctor Jaime Chuchuca Serrano por acompañarnos en esta mañana. Solamente para cerrar, estimado Jaime, diciendo que el Estado de Derecho, lastimosamente, está siendo violentado, ¿no? Con una serie de farsas, de pretextos, de mecanismos, ¿no? Con los cuales se burla un Estado de Derecho. Es una lástima para América Latina, para el mundo entero, ¿no? Que se violenten tan fuertemente la normativa constitucional o legal y que de esa manera se pueda hacer lo que se quiera, cuando deberían primar los derechos fundamentales, la normativa, las disposiciones constitucionales. Estamos en una época en la que se está siguiendo el camino autoritario delineado por Estados Unidos, Donald Trump, de violar la Constitución, el Estado de Derecho, las normativas internas, y vemos ejemplos como Bolsonaro, Milei, el mismo Noboa, Bukele, que no respetan para nada el Estado de Derecho y quieren abrirse de modo autoritario a sus campos económicos y políticos.
Perfectamente. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos en esta mañana. Nos queda una preocupación enorme de lo que puede pasar en Venezuela, que está tan cerca de nuestros países y, por supuesto, que implicará a Colombia, que implicará a Brasil, que implicará a muchos países de Centroamérica, del Caribe, etcétera, y que, por supuesto, son preocupación de todos los ecuatorianos porque redunda en el Estado de Derecho, en el cuidado del agua, en la protesta y en la resistencia popular que muchas organizaciones encuentran a veces como el único mecanismo o el último mecanismo para exponer y para plantear sus necesidades. Muchísimas gracias, Jaime, por A usted, acompañarnos. saludos. Nos despedimos, amigas y amigos oyentes, a todos. Les esperamos el día de mañana. Audiciones para la vida a través de Alfa de Cuenca.